Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Sla y Alil. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un giro sorprendente de los acontecimientos, la conocida cantante y actriz turca, Sla Türkoğlu, ha causado revuelo en las redes sociales después de una fuerte reacción durante la explicación sobre una triste noticia personal. Mientras daba la noticia de un fallecimiento reciente, Sla no pudo evitar expresar su frustración con un doctor, quien aparentemente se retrasó con la operación de su perro, algo que dejó a la cantante visiblemente molesta. La noticia que conmocionó a todos. El anuncio de una pérdida inesperada golpeó fuertemente a Sla. Mientras estaba en una conferencia de prensa para compartir detalles sobre un momento difícil en su vida, la cantante, visiblemente afectada, comenzó a hablar sobre la tragedia. La muerte de un ser querido, aunque ya dolorosa por sí misma, se convirtió en un tema de conversación aún más complicado cuando Sla hizo una pausa inesperada para dirigirse al doctor que había estado al cuidado de su perro. Hoy no es un buen día para mí, comenzó Sla, con una expresión seria y melancólica. Tengo que contarles algo muy triste, pero antes de seguir, debo decir algo a este doctor, porque hoy me siento realmente frustrada. Todos los presentes esperaban escuchar detalles sobre la pérdida que había sufrido, pero en lugar de centrarse en el tema, Sla se detuvo para dirigir unas palabras a su médico. El incidente con el doctor, la molestia por el retraso. Sla, en medio de su dolor, aprovechó la oportunidad para expresar su enojo hacia el doctor que había atendido a su perro en una situación que se había vuelto aún más estresante para ella. Según relatos de testigos, el médico había llegado tarde para realizar una cirugía importante a su perro, algo que hizo que Sla se sintiera aún más impotente y frustrada en medio de su duelo. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable?, le dijo Sla al médico, claramente enfadada. Estuve esperando que se hiciera algo por él, y llegaste tarde. Tenías que haber intervenido antes. Mi mascota estaba en grave peligro, y tú no te tomaste la situación con la seriedad que necesitaba. Estas palabras, llenas de rabia contenida, sorprendieron a los presentes, ya que Sla nunca había mostrado una reacción tan fuerte ante la falta de responsabilidad de un profesional de la salud. El vínculo de Sla con su mascota. La relación de Sla con su perro siempre fue conocida por sus seguidores. La cantante compartía a menudo en sus redes sociales momentos entrañables junto a su mascota, mostrando la profunda conexión que tenía con él. Para Sla, su perro no solo era una compañía fiel, sino también una fuente de consuelo en sus días más difíciles. La noticia de la operación retrasada y el incidente con el médico solo empeoraron lo que ya era una situación dolorosa. La cantante expresó más tarde: sé que no todos entienden el amor que uno puede tener por un animal, pero para mí, es como perder a un miembro de la familia. Quería que estuviera bien, y cuando todo se complicó, simplemente no pude quedarme tranquila. La presión y la emoción de Sla en ese momento. El enojo de Sla no solo provenía de la frustración por el retraso en la cirugía de su perro, sino también de la acumulación de emociones intensas relacionadas con la reciente pérdida que había experimentado. En ese momento, la cantante se encontraba lidiando con la tristeza por la muerte de su ser querido y, al mismo tiempo, enfrentaba el estrés de que su mascota necesitaba una intervención urgente. La falta de responsabilidad del médico amplificó aún más el dolor que ya estaba experimentando. Estoy emocionalmente agotada, continuó Sla en la conferencia. Perder a alguien querido es devastador, pero perder a mi compañero de vida, mi perro, también fue algo que me rompió por dentro. Cuando no se toman las cosas con la seriedad que deberían, simplemente pierdo la calma. Reacciones del público y los medios. La inesperada salida de Sla generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores. Algunos se sintieron sorprendidos por su enojo, mientras que otros comprendieron su frustración dada la combinación de factores emocionales que estaba viviendo. En las redes sociales, los fanáticos expresaron su apoyo, destacando lo humana y sincera que fue la cantante al compartir sus emociones en un momento tan difícil. Algunos comentarios en redes sociales decían:
Esla siempre ha sido muy fuerte, pero hoy entendemos que incluso las personas más fuertes pueden tener momentos de vulnerabilidad. Su enojo era totalmente comprensible, estaba pasando por una de las situaciones más difíciles de su vida. Otros, sin embargo, no entendieron completamente su reacción hacia el médico, aunque la mayoría reconoció que el estrés acumulado podía haber influido en su reacción. ¿Cómo se encuentra Esla ahora? Tras el incidente, Esla se disculpó brevemente por su reacción, aunque siguió defendiendo su derecho a sentirse frustrada. Me disculpo si mi comportamiento fue inapropiado, pero en ese momento estaba extremadamente estresada y emocionalmente destrozada. La muerte de alguien cercano y la salud de mi perro me dejaron sin fuerzas. A pesar de su enojo momentáneo, Esla se ha centrado en superar el dolor de la pérdida y en sanar, tanto ella como su mascota, que finalmente logró superar la cirugía y está en proceso de recuperación. En cuanto a su futuro, Esla continúa compartiendo momentos de su vida en las redes sociales, apoyada por sus seguidores, quienes le han mostrado un amor incondicional durante este difícil periodo. Este artículo muestra la combinación de la tristeza de Esla por una pérdida personal y el enojo hacia un médico por un retraso en el tratamiento de su perro. La reacción irónica y emocional de Esla resalta el impacto que las emociones pueden tener en un momento de estrés. Si necesitas más detalles o deseas cambiar algún enfoque, estoy aquí para ayudarte. Esla Turkoglu se enfurece al anunciar la noticia de una pérdida. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable?, le dijo al doctor, quien se retrasó con la operación de su perro. En un día lleno de emociones intensas, Esla Turkoglu, la reconocida cantante y actriz turca, se encontró en una situación donde la tristeza, la frustración y el enojo se mezclaron de una manera inesperada. Mientras compartía la noticia sobre una pérdida personal, una reacción de indignación hacia un doctor que había retrasado la operación de su perro sorprendió a todos los presentes. En medio de su dolor, Esla no pudo evitar desahogar su frustración por lo que consideró una falta de responsabilidad. Un día marcado por la tristeza y el estrés. La noticia de la pérdida de un ser querido se había sumado a la angustia de Esla por la salud de su mascota, quien necesitaba ser sometido a una cirugía urgente. La situación, que ya era de por sí un cúmulo de tensiones, tomó un giro aún más dramático cuando el veterinario llegó tarde para realizar la operación de su perro, algo que, según Esla, podría haber agravado la situación de salud del animal. El dolor emocional que Esla ya sentía por la pérdida de su ser querido se vio amplificado por la angustia relacionada con la salud de su perro, una de las criaturas más cercanas a su corazón. En un intento por lidiar con la presión y la emoción, Esla no pudo controlar su frustración cuando el médico, con el que había trabajado previamente, no cumplió con su parte de la responsabilidad de manera puntual. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable?, le espetó Esla al doctor durante una conferencia de prensa en la que, inicialmente, iba a compartir su dolor por la pérdida. Esta reacción sorprendió a todos los presentes, ya que en ese momento, se esperaba que la cantante solo hablara sobre la tragedia que estaba atravesando, pero en cambio, ella se desvió hacia una cuestión que la perturbaba profundamente. El vínculo irrompible entre Esla y su mascota. Para Esla, su perro era más que una mascota, era un miembro de su familia. A lo largo de los años, la cantante había compartido en varias ocasiones a través de sus redes sociales lo mucho que significaba para ella. En varias publicaciones, se le veía disfrutando de su compañía en paseos al aire libre, abrazos y momentos de tranquilidad que solo una conexión profunda con un animal puede ofrecer. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.